ustedes y a los queridos amigos que nos visitan en esta mañana. Como ya es harto conocido, estamos tratando el tema del servicio. Y yo siempre digo lo mismo, yo quiero pasar por un pasaje que hemos recorrido muchísimas veces, pero que en uno de los estudios que se llevan a cabo en la congregación, yo estaba participando y de repente como que esa luz me resaltó. Yo quiero tratar con ustedes el muy conocido pasaje de la alimentación de los 5,000. Tú dirás, Elías, pero yo tengo, imagínate, ¿cuántos años tendrá el hermano Suárez oyendo hablar de la predicación de los 5,000? Y yo mismo no sé cuántas veces, pero la palabra de Dios siempre es nueva. Yo quiero hacer una trayectoria de la experiencia de servicio de los discípulos. Y la idea es trasladar esta experiencia, esta enseñanza a nosotros en nuestros días, en nuestra experiencia de hoy. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, por favor, habla a nuestros corazones y opera algo similar a lo que tú hiciste en los discípulos en este pasaje. Nosotros necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, romper la rutina en que hemos caído con el servicio. Gracias por tu misericordia y porque tú tienes interés en que te conozcamos mucho más. Sé con nosotros en este día y en todos los lugares donde tu palabra es predicada en el día de hoy, Señor. Bendícenos los que estamos presentes y aquellos que están también a la distancia, que por temas diferentes hoy no están con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Resulta que cuando nosotros venimos a los evangelios, nos damos cuenta y conocemos acerca de los discípulos, aquel grupo de personas de bastante diversidad, de origen, de ocupación, de educación, de economía, donde una buena parte de ellos eran pescadores, gente del pueblo, del vulgo. Habían también personas de condiciones como Mateo. Habían otros de profundas vocación nacionalista, como Simón Cananista. Y también habían intelectuales, como era nada más y nada menos que Natanael, que cuando le dijeron Jesús de Nazaret, ¿qué hizo él? Él tenía ese sistema, como dice la gente, esa inteligencia artificial tan activada, que rápidamente él dijo, no, olvida eso, que de Nazaret nunca ha salido nada, porque ellos lo tenían todo en la mente. Ahora, ¿qué resulta? Que la experiencia de conocer a Jesús era algo completamente diferente. ¿En qué sentido? Bueno, porque Jesús vino a hacer el cumplimiento de la promesa y todo lo dicho por el Señor. ¿Quién es que introduce a Jesús en la historia? ¿Quién es que lo introduce? ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan, ¿cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí hay algunos discípulos de Juan que ahora Jesús los capta y entonces completa su grupo de discípulos, y donde vemos que Jesús empieza a hacer el principio de señales. ¿Dónde fue? ¿Sucedió esto? ¿Dónde? En Caná de Galilea, en unas bodas. Esto pudo haber sucedido, digamos, a los, qué sé yo, 6 meses de haberse iniciado el año de preparación. Ahora, detalle muy interesante, nos dice el pasaje, y sus discípulos creyeron en él. Y a partir de ahí, Jesús entra en una dinámica
de predicaciones de milagros. Y para que tengan una idea, en los evangelios se nos relata alrededor de 40 milagros. Puede haber diferencia de uno o dos. El milagro que vamos a ver hoy es el milagro número 20 en el ministerio de Jesús. Ahora, ¿por qué el título de que la rutina nos roba la bendición del servicio? Casi todos los analistas y pensadores profundos en el área que sean reconocen que la rutina es útil desde el punto de vista de lograr algunos resultados y disciplina, pero que es fatal en cuanto a otras áreas. Muchas veces los matrimonios entramos en crisis a causa de ¿qué? De la rutina. En el trabajo dejamos de ser eficientes a causa de la rutina. Pero también en el aspecto espiritual, la rutina se nos convierte en un problema. Y durante el primer año de ministerio de Jesús, reconocido como el año de preparación, él realiza una cantidad importante de milagros. Pero ¿qué resulta? Que desde el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando sus discípulos creyeron en él, el hecho de ellos haber estado involucrados en el día a día y viendo el operar a diario de Jesús, de alguna manera a ellos se les convirtió más bien en un trabajo que en una experiencia de crecimiento para con el Señor. Es muy posible lo que esté pasando con muchos de nosotros, que estemos muy involucrados en la obra de Dios y perdamos de vista que Dios nos concede el privilegio de que trabajemos para Él en su obra, no para que los demás vean que somos responsables, ni tampoco porque queremos participar, ni tampoco por cualquier otra razón de esas que nosotros podemos conjeturar nuestra vida. El objetivo de nosotros participar en la obra del Señor es que le conozcamos mucho más y que nos maravillemos y que elevemos nuestro nivel de adoración al Señor. Y esto nos lo va a permitir ver el pasaje. Este pasaje se sitúa ya en el tercer año de ministerio de Jesús, en lo que se conoce como el año de pasión. Y yo quiero que veamos solamente, voy a mencionar el contexto anterior a la multiplicación de los panes y los peces. Y miren lo que sucede en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, Jesús calma la tempestad en el mar. Y esto sucede en Marcos 4, del 35 al 41. Luego encontramos que el endemoniado gadareno, Jesús lo libera y él va y predica a su gente en Decápolis. ¿Y qué nos dice? Muchos creyeron en él y se maravillaron por la liberación del antes endemoniado. La mujer que tocó el manto de Jesús, que era una mujer completamente arruinada en todos los sentidos, una mujer con una apariencia de salud deplorable, famélica, posiblemente con apariencia anoréxica, por tener una hemorragia perpetua, flujo de sangre. Imagínense, eso el cuerpo normal de las mujeres maneja eso unos cuantos días al mes, pero una mujer que esté sangrando el mes completo, oye, no la aprovecha. ¿Y qué pasa? Que cuando el Señor dice, oye, alguien me topó, ¿qué dicen los discípulos? Oye, pero qué fuerte Jesús. Él ve como estamos apeñuncados y él dice que alguien me tocó, pero qué apretado el Señor, dicen los discípulos. Y él dice, no, fue que yo sentí que salió poder de mí. La mujer, al verse descubierta y haber experimentado el cambio, ¿qué hace? Se postra
delante de él. Luego vemos que esto sucedió de manera, vamos a llamarle, involuntaria o sin proponérselo, porque fue en lo que él caminaba hacia la casa de Jairo, que le dijeron, ven que mi hija está enferma. Y en lo que él se detiene y está en esta situación, pero eso fue así, le dice, mira que tu hija murió. Y entonces él va a la casa, le dice la niña, no está muerta, sino que duerme, y la levanta y dice que la gente quedó atónita cuando vieron esta manifestación de poder de parte del Señor. Luego, cronológicamente hablando, él sana a 2 ciegos que eventualmente, esto está en Mateo 9, del 27 al 31, donde ellos divulgan la fama de Jesús, y finalmente la sanación de un mudo endemoniado en Mateo 9, del 32 al 34. Ahí termina el año de popularidad, esa campaña de milagros. Ellos regresan de la encomienda misionera del Señor, muere Juan el Bautista, entramos ahora al tercer año de ministerio. Y aquí ellos necesitan tener un conocimiento mayor acerca del Señor. ¿Y por qué traigo este tema? Bueno, porque posiblemente nosotros tengamos una vida espiritual estancada, haciendo más de lo mismo, viniendo a los cultos, haciendo todo lo que es la buena práctica de la vida cristiana, pero no nos estamos llevando el beneficio de conocer en mayor profundidad al Señor. Y para ya lo que viene, que es el año de pasión, que eventualmente va a terminar con la crucifixión del Señor, él necesita llevar a los discípulos a un próximo nivel. ¿Qué pasa? Que para esta situación, el Señor, que lo tiene todo controlado, él involucra a sus discípulos, ya no como espectadores, porque algo que yo vi en todos estos milagros que precedieron, ¿sabe qué? Que no se nos registra ningún tipo de reacción de parte de los discípulos. Mientras los que recibían los beneficios se maravillaban, mientras que las comunidades eran sorprendidas, se asombraban por lo que hacía el Señor. Fíjate, ellos estaban tan acostumbrados, ellos participaron tanto que perdieron la perspectiva, perdieron de vista el poder que el Señor manifestaba. ¿Y qué resulta? Que eso pasa con muchos de nosotros. Nosotros a diario participamos en oraciones, en proyectos espirituales y en ver la gloria de Dios manifestándose a través de hechos poderosos por medio de vidas que son transformadas, personas que son sanadas, pecadores que vienen al arrepentimiento. Incluso nosotros de tiempo en tiempo escuchamos que algún notable, algún famoso, algún artista dice que se convierte, lo cual no nos sorprende mucho porque ellos se siguen moviendo y batiéndose en ese mismo entorno en el cual su testimonio no puede manifestar mucho fruto, pero eventualmente vemos personas que después de tener una vida completamente llena de pecados, dicen, no, yo me arrepiento y yo dejé eso de corazón y no participo en nada de aquello que estaba relacionado con la vieja vida. ¿Por qué? Porque ellos han sido impactados y su vida ha sido transformada más allá de una experiencia mística, religiosa, inmediata. Ellos han visto la gloria de Dios. Y lo que yo quiero preguntarte es, ¿qué tan evidente, qué tan impactante es la persona y la obra de Dios en tu vida
acerca de aquellas cosas en las que Él te ha permitido participar y aquellas cosas en que tú eres testigo. Y que resulta que para nosotros escuchar que estuvimos orando por un enfermo que estaba desahuciado y que después lo vemos aquí en la iglesia, ¿qué resulta? No nos produce nada. Y el hermano que duró tantas semanas en intensivo y lo que fuera. Míralo ahí. Qué bien. Pero no produce en nosotros una maravilla del Señor. Hermanos que han estado en una situación caótica en cuanto a sus negocios, que posiblemente pasaron de que le lleváramos alimento a ser fortalecidos y hoy tener empresas importantes en la sociedad dominicana, y nosotros lo vemos, ¿y qué pasa? No produce ni frío ni calor. En esa misma situación estaban los discípulos. Ellos participaban en la obra del Señor, pero no eran impactados. No se producía en ellos el resultado del asombro o maravillarse en cuanto a las obras de Dios. Y Jesús, que los necesita en un nivel más elevado, le dice, no te preocupes, que yo te tengo algo a ti. En este momento, Jesús, que viene saliendo del año de popularidad, es toda una celebridad. A donde él llegaba, inmediatamente se convertía en un magno evento donde multitudes, personas se trasladaban a pie o en lo que fuera, desde distancias tan lejos como Boca Chica, San Pedro de Macorís, Bonao, y posiblemente algunos pudieran llegar hasta de lugares como La Vega o como Baní, porque Jesús se encontraba en algún tipo de localidad. De manera que a esto tampoco los discípulos le causaba ningún tipo de asombro. Ellos estaban entumecidos, igual que muchos de nosotros, que no logramos percibir la gloria de Dios en vidas cambiadas, en jóvenes que vienen al Señor, y hemos sido testigos de matrimonios que se han dado entre nosotros, que para gloria de Dios, luego nos enteramos que su primer beso fue ese día. Mire, es un logro. ¿Y es la obra de quién? De Dios. El nosotros ver creyentes que en el mundo de los negocios no practican el soborno y todas tantas cosas, la fidelidad en los matrimonios, los hijos en restauración con los padres y todo este tipo de cosas, para nosotros son normales, no nos producen asombro, pero olvídate que para el mundo esto es completamente anormal. Vamos entonces a entrar en el pasaje. Estamos en Marcos capítulo 6, después que se relata la muerte de Juan el Bautista, que de hecho tengo otra prédica, pero cuando salgamos el tema del servicio en cuanto a la muerte de Juan el Bautista. Estamos en el versículo 30, alimentación de los 5,000. Detalle importante, el único milagro que es relatado en los 4 evangelios, ¿cuál es? La alimentación de los 5,000, ningún otro milagro. Pero también este es el milagro, o uno de ellos, en que los discípulos forman parte de la administración. Porque cuando el Señor convierte el agua en vino, ¿en qué estaban los discípulos? Viendo. Porque ¿quiénes eran los que estaban operando? Los servidores de la fiesta. Pero aquí el Señor lo quiere involucrar. Veamos lo que sucede. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho de regreso de esa campaña misionera y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Qué gran peligro para aquellos que en alguna medida colaboramos en la obra de Dios, que olvidamos y no tenemos presente la importancia y lo perentorio que es el descanso.
Porque el agotamiento físico puede tener también implicaciones espirituales. De hecho, luego del bautismo de Juan en Jesús, Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Allí fue ¿qué? Tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Por cuántos días? Por 40 días y 40 noches. Y como algo anormal nos dice, después de este tiempo Jesús tuvo hambre. ¿Cómo así que tuvo hambre? Y él estaba desgastado físicamente. Y entonces, ¿qué dijo el diablo? Bueno, ya yo lo tengo donde yo lo quería. Y ahí le bajó con 3 tremendas tentaciones, las cuales el Señor todas las respondió y las rechazó con la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque un agotamiento físico ministerial, más que una indicación de fortaleza, puede ser una receta de fracaso. Tanto es así que ¿qué le dice el Señor a los discípulos? Excelente, qué bueno que ustedes fueron, echaron demonios, sanaron, enseñaron, todo eso. Entonces, ¿qué le dice? Vamos a descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Señores, el demasiado trabajo en la obra de Dios se convierte en un reto importante. Porque nos podemos involucrar tanto en el día a día que olvidamos para quién estamos trabajando. Y el Señor le dice, vengan, vamos a descansar un poco, pero ¿qué va? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero recuérdense que Jesús estaba en el momento cúlmine de su ministerio, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Cómo lograron esa comunicación, esa agilidad? Bueno, el asunto fue que eso pasó. Es decir, que cuando llegaron allá, ya él lo estaban esperando. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Las ovejas son unos animalitos bastante interesantes. Ellos requieren la participación del humano para su bienestar. ¿Por qué? Porque lo más sencillo es que si tú pones ovejas en un lugar donde ellas tengan alimento y algún tipo de seguridad, ¿sabe lo que lo mata a ella? El bienestar. Porque acumulan tanta lana que se caen y no pueden entonces ¿qué? Levantarse. Pero también necesitan defensa de los depredadores, de las plagas, de un sinnúmero de cosas. Y ya el pastor Pedro nos habló extensamente acerca del Salmo 23. El asunto es que Jesús ve a las personas como ovejas que no tenían pastor, que estaban dando bandazos de aquí para allá, siguiendo a Jesús, buscando vivir la experiencia, escuchar, sorprender, ver el milagro, pero en sí no había un renacer espiritual, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, pensemos lo siguiente: 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, quizás. Todas son conjeturas porque no tenemos un cronograma, ¿verdad? Los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Recuerden, este lugar desierto no es como en la zona sur del país, que es arena y guasábara, sino que era un lugar no habitado, posiblemente una sabana, donde incluso había hierba. Y les dicen ellos, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Recuerden que esto no fue algo programado, que la gente dijeron, miren, prepárense, que tal día va a llegar el Maestro Jesús con su equipo de discípulos para que se presenten allá, y la gente se prepara, se alimenta, llevan agua, llevan comida. No, la gente salió para allá en medio del entusiasmo
pero la gente no tenía que comer. Yo quiero que pensemos en esto. Estamos hablando de una gran multitud, tanto que algunos estiman que pudiera ser entre 15,000 o hasta 20,000 personas, por poner un número, ya que hombres, solo hombres, habían 5,000. Ahora, si estamos hablando de un lugar desierto, si estamos hablando de gente que no salió preparada, si estamos hablando de la economía y los medios de producción de aquel momento, pregunta, ¿había a dónde salir a buscar comida? Pregunta, ¿la gente andaba con dinero para comprar comida? No. Vamos a suponer, y esto es un detalle interesante, si tú de repente aquí se juntara una multitud de 15,000, 20,000 personas, y las más que hemos tenido aquí han sido ¿cuántas? 400, 500 personas aproximadamente. Bueno, que resulta que los medios de producción y la economía nos permite solventar más o menos muchas necesidades porque hay cierta preparación. Y tú tienes colmado, tienes supermercados, tú tienes panadería, repostería, tú tienes muchas formas de abastecerte, cosa que no sucede en un entorno primitivo, agrícola y artesanal como era ese entorno. Entonces ahora, ¿qué pasa? Esa situación tomó de sorpresa a Jesús. Vamos a ver cómo él maneja el caso. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Y él ahora los involucra en una necesidad. Una necesidad que, para que tengan una idea, literalmente puede ser calificada como una crisis humanitaria. Porque en el momento que tú tienes esta multitud de personas y no existen los medios locales para atender esta necesidad de hambre, de gente que tú no sabes de dónde vienen caminando, que pueden venir de kilómetros y kilómetros, ¿qué iba a pasar? Ahí iban a empezar la gente, que el mareo del hambre, que a caerse, y todo eso se iba a ir acrecentando. Si ellos salían a consumir lo que habían, creo que por aquí hay un colmado cerca, pero si vamos 30, 40 de nosotros o 100, nosotros vaciamos ese colmado. Resulta que aquí tenemos un hipermercado próximo. ¿Y qué pasa? Que si fuéramos, ¿cuál es la producción que ellos tienen lista para atender en panes convencionales? Es una cantidad limitada que incluso, pero mediante los sistemas tecnificados de hoy, ellos producen varias rondas y tienen una gran producción diaria, pero en un momento diario, en un momento dado, tú no te puedes aparecer con un camión y decirle, dame 40,000 panes, porque eso tú no lo encuentras en ningún sitio y mucho menos sin planificación. De hecho, cuando tú quieres algo tan sencillo que es como comprar picaderas para un evento que tenemos, no podemos aparecer en cualquier sitio especializado de eso, no, tenemos que llamar y decirle prepáralo. Ahora piensa en una multitud de 15,000 o 20,000 personas. Nosotros estamos literalmente, y fue algo que confirmé, que cae en la categoría de una crisis humanitaria. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús lo mete, a diferencia de los otros milagros donde ellos son espectadores, Jesús los involucra y los enfrenta con la limitación y les presenta este reto. Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, se sorprendieron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. ¿De qué estamos hablando en términos económicos de la actualidad? Pensemos que un denario era el trabajo de un día, el jornal de un día. Es decir, estábamos hablando de 200,000 pesos de pan, de panes que el precio regular puede andar entre 4 o 5,000 pesos. Podemos ir nosotros y decir, mira, aquí tenemos 200,000 pesos, dame 40,000 panes. Eso es imposible. Y ahí quería llevarlo el Señor. Entonces, el Señor lo mete todavía un poco más en el tema, ¿ok? No hay, primero, es muy difícil que ellos andaran con 200,000 pesos arriba, los discípulos, ¿verdad? Y segundo,
era imposible el método de abastecimiento. Aparte de salir a buscar y volver, cuando viene a ver, se había armado un problema ya. Entonces ya habiendo él enfrentado las limitaciones de los discípulos, él le pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, parece que recogieron por ahí, al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Pero estamos hablando de algo que en uno de los pasajes no nos dice que era una persona que andaba con una canasta, ni con una carretilla, ni con una camioneta llena de abastecimiento, sino de algo quizás el almuerzo. Y en otro de los pasajes se nos habla de que era más o menos el almuerzo de un muchacho. Entonces, ¿qué hace el Señor? Entonces el Señor ahora les da las instrucciones y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahora, los discípulos no están pensando, como muchas veces nos pasa con nosotros. Ven acá, tenemos esta gente que por el hambre y la situación del momento van a gotear. Ellos no tienen ni siquiera la fuerza para posiblemente llegar a su lugar de origen. Y el Señor lo que nos pregunta, que qué es lo que tenemos, le decimos que 5 panes y 2 peces. Y entonces lo dice que la gente se recueste sobre la hierba verde. Entonces, ¿qué significa esto? Oye, esto tendría muchas preguntas para los discípulos, pero ellos, como estaban en automático, ¿qué hicieron? Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Es decir, que había una cantidad inmensa de personas, pudiera ser 150 grupos entre de a 100 y de a 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Ahí no hay matemática que dé. Ahí el Señor obró de una manera poderosa, tanto que dice, versículo 42, que no solamente comieron todos y se saciaron. Yo te voy a decir una cosa. Un asunto es cuando tú comes. Yo me desayuné esta mañana y fácilmente cuando llegue a mi casa di que no quiero comer. Pero después que tú tienes un día pasando hambre y te dicen hay comida y tú no sabes cuándo va a volver porque tu casa está quién sabe a qué distancia, cuando te pongan comida frente a ti, ¿qué tú vas a hacer? Tú te vas a hartar. De manera que ahí se comió y se comió de a duro. ¿Y qué? A tal punto que se saciaron. Y oye, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Si estamos pensando, y esto yo conjeturando en cuanto al pasaje, que si fueran pancitos de tipo buffet o cosas, panes normales, panes de agua, ¿cuáles pedazos se pueden obtener de eso? Entonces, tenemos que abrir la posibilidad de que el Señor no solamente lo multiplicó, sino que aumentó la dimensión de los panes y de los peces, como para que sobraran pedazos. Porque si no, lo que iban a sobrar eran ¿qué? Pedacitos de bratadito, ¿verdad? Y óyete, y recogieron de los panes, de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y qué se nos dice aquí de los discípulos que estuvieron involucrados en esta operación? ¿Qué se nos dice de ellos? Nada. Oye, este es el milagro posiblemente más trascendente del Señor en términos de alcance de personas y de testigos y de gente que participaron. Porque Él no hace poco resucitó la hija de Lázaro, dijo la hija de Jairo, pero había un grupito de personas y lo que se regó del boca a boca
Pero aquí estamos hablando que si 15,000 o 20,000 personas se saciaron y hubo una solución a una necesidad y a una crisis que no pintaba nada bueno, esto era de un alcance incalculable. ¿Y eso qué causó en los discípulos? No se nos dice. No pasó nada. ¿Qué dice el Señor? Ok, voy con usted entonces a romperle la rutina. Porque a veces, señores, nosotros estamos viviendo, vemos a Dios obrar, pero no produce en nosotros admiración ni adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque es la rutina. Ah, mira que el pipero, el drogadicto, el del punto de droga, ahora se convirtió. Ah, qué bueno. Y mira la prostituta, la chapeadora, también se convirtió y tiene una vida ordenada. Ah, qué bueno. Y el jovencito, que era ladrón del barrio, ahora es convertido. Qué bueno. Y mira, en la casa que se le iban a quitar al hermano tal, y no solamente pudo pagar la casa, sino que está en una mejor posición económica. Ah, qué bueno. Y realmente, frente a las maravillas de Dios, ¿esa es la respuesta que Él merece? No, pero nosotros estamos metidos ¿en qué? En la rutina y vemos las cosas grandes de Él simplemente como la normalidad. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Yo le voy a romper la rutina. ¿Qué tiene que hacer Dios con muchos de nosotros? ¿Qué tiene que hacer Dios contigo, conmigo, en el bienestar y en lo normal con que nosotros vivimos la vida, para que le conozcamos mejor? ¿Tú crees que Dios está carente de manos? ¿Tú crees que Él dice, estamos frenados porque la gente no responde? No, Él tiene cómo hacer la obra. Pero Él en su misericordia nos ha permitido participar. Y cuando nosotros participamos, en vez de maravillarnos y adorar su nombre y conocerle mucho más, lo vemos simplemente como algo rutinario. Elías, ¿y qué tú eres en la congregación? Un hermanito que predica. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros somos parte del equipo de adoración y lo vemos normal. Todo lo vemos normal. Vemos normal que del interés de unos cuantos padres hace 40 años surgiera este colegio, y miren todo como Dios nos ha bendecido, que de la predicación de dos personas con todas las limitaciones de la tierra que usted puede imaginar, llegan a una cultura tan rara como la nuestra y que cientos de personas se conviertan y surjan de ahí una gran cantidad de pastores, de líderes, muchas iglesias y todo eso. Nosotros lo vemos normal. El día del cierre del aniversario, yo estaba en mi casa porque no estaba bien de salud, pero cuando yo vi que Pedro sentó al hermano aquí, dije, no, yo tengo que coger para allá. Y me levanté rápidamente y vine porque dije, esto yo no me lo puedo perder, porque yo quería ser testigo de la obra y de a quienes Dios había utilizado para iniciarlo todo. Hermanos, es muy posible, y esto es una conjetura muy personal, que esto, que en este pasaje se llama endurecimiento del corazón, sea la mejor evidencia de lo que en Apocalipsis se llama perder el primer amor. Esa iglesia estaba operando, esa iglesia estaba funcionando, pero los hermanos, en cuanto a las cosas de Dios, eso los motivaba a adorar al Señor, eso los motivaba a quererle servir más. De hecho, déjame tirar esta bombita. Tenemos un tiempo anunciando de que hay oportunidades de trabajo para los ministerios. Yo te voy a decir algo. Debería ser al revés.
En vez de los pastores tener que estar motivando y buscando la manera de rogarle para ver que la gente quiera reaccionar, debería ser la gente que debería estar haciendo turno, porque si entendiéramos el gran beneficio, lo maravilloso que es el que Dios nos permita participar en su obra, no para nosotros sentirnos mejor, ni para desarrollar nuestra autoestima o para que los demás nos vean. No, es porque es una manera que Dios ha preparado para que nosotros le conozcamos mejor a Él y que producto del resultado de ese ministerio, su nombre sea que glorificado. El servicio es para glorificar a Dios, no para beneficiarnos a nosotros mismos. Pero vamos a ver cómo Dios le rompe la rutina al equipo. Versículo 45, ¿verdad? Enseguida, habiendo terminado, hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A Betsaida, al otro lado, en la otra ribera. De hecho, el libro de Marcos el Evangelio de Marcos es el que más cruceteo tiene en el mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la multitud. Muchachos, váyanse adelante. Y después que los hubo despedido, ¿qué hace? Se fue al monte a orar. ¿Cuál es nuestro peligro? Que perdemos de perspectiva que después de una gran victoria debería haber una gran ocupación en la oración. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, estuvimos preparándonos para la conferencia, el aniversario, la campaña, todo lo que es. El Señor nos bendijo, hubo una gran asistencia, muchas almas se entregaron al Señor, hubo mucha reconciliación. ¿Qué vamos a hacer? Señores, vamos a descansar. ¿Adivinen qué? ¿Quién recuerda en el libro de Reyes el varón que fue de Jerusalén a profetizar a Betel contra el altar? ¿Recuerdan? Que Dios le dijo, mira, tú vas a ir allá, predica contra el altar y contra el rey, Jeroboam. Y cuando termine, oye, regresa, no te pares. Bueno, ¿qué hizo este hombre piadoso? Él fue, profetizó, no le tomó ningún tipo de regalo y volvió para su camino. ¿Y qué hizo en el camino? Se sentó a descansar. Y cuando estaba descansando, ¿quién vino? El profeta viejo lo enredó con una mentira. Él desobedeció al Señor, fue a comer a la casa de él, tuvo un contacto que no debía tener. ¿Y dónde termina la historia? Que eventualmente vino un león y mata al profeta, pero deja al asno intacto. Es decir, él recibió un juicio por haber desobedecido al Señor. ¿Por qué? Por haber bajado la guardia. El Señor, después de esta gran victoria, ¿qué dice? Si no, estamos aquí descansando, pero también, tú sabes, tenemos que tener cuidado para que después de una gran victoria debería haber una gran consagración en la oración. ¿Verdad? Nosotros pensamos que esto sucedió 4 o 5 de la tarde. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Si hay un trayecto de 10 kilómetros entre las orillas a nivel horizontal, este-oeste, y ellos en la noche estaban todavía en medio del mar, un trayecto que en tiempos normales se tomaba 1 hora, con la situación difícil se tomaba 2 horas, y cuando la brisa estaba a favor lo hacían en media hora. Oye lo siguiente, y él estaba en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, ¿a qué distancia mínima estaría Jesús de ellos en el mar? ¿A qué distancia mínima? 5 kilómetros. El ojo humano tiene esa definición en HD a 5 kilómetros. No. ¿Qué es esto? Otra manifestación poderosa del poder de Jesús. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Pero ven acá, ¿qué viento contrario era ese? Que de 2 horas se había metido fácilmente en 8 o 9 horas. Tanto es así que porque el viento les era contraria,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana, ellos todavía estaban frenados en el mismo lugar. Ahora, yo quiero que pensemos, porque aquí es donde yo quiero detenerme. Yo quiero que pensemos en las pruebas que llegan a nuestra vida. A estas situaciones inexplicables, incomprensibles, que tú solamente tienes preguntas, donde tú dices, por aquí está pasando algo raro, esto no es normal. Porque una gente que me imagino yo que por gusto, ellos cruzaban, muchachos, vamos a cruzar a aquel lado, vamos, mira, me dijeron que venden tal sitio, que abrieron tal restaurante, que abrieron tal pizzería de aquel lado. Vamos para allá y comemos y volvemos para acá y dormimos aquí, no hay problema. Pero estamos hablando de que especialistas en la mar tenían ¿cuántas horas ahí? Tenían fácilmente casi 12 horas que no lograban avanzar. Y el agotamiento. Y no solamente el agotamiento, las discusiones que se darían. Carlos, pero no avanzamos. ¿Y qué diría Carlos? Pues no, ven, cógelo tú. Y ahí en esa situación, en esa incomodidad, con esta brisa, con este agotamiento, con una situación que dicen, nosotros aquí nos vamos a quedar, vamos a perecer. ¿Qué hizo Jesús? Los sacó de la situación de espectadores y los metió en una situación donde ellos iban a necesitar de él. No solamente donde iban a administrarlo a él para con los demás, sino donde ellos necesitaban, Señor, ven a nosotros. Vino a ellos andando sobre la mar y quería adelantársele. O sea, él los iba a rebasar. Pero ¿cómo así? Ellos tienen 10, casi 12 horas remando y el Señor Jesús, en cuestión de una brevedad, no solamente los alcanza, sino que se les iba a adelantar. Este mismo pasaje es el pasaje en el cual nuestro intrépido, ¿quién? Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Y oigan, este pasaje nos está diciendo lo siguiente. Viéndole ellos andar sobre el mar, ellos lo que están viendo es la figura. Ellos lo que están viendo es que después que ellos tienen casi 10, 12 horas con preguntas, con cansancio, con hambre, con desesperación, con problemas entre ellos, con fatiga, sin avanzar, qué es lo que está pasando, y con todas las interrogantes que vienen producto de una prueba en una circunstancia que nos es adversa. Nosotros por lo regular siempre estamos esperando que las cosas van a ir de mal en peor. Porque lo último que podía pasar es que después que ellos han tenido toda esta dificultad que no tenía sentido porque ellos acababan de realizar y operar un gran milagro dirigido por el Señor y todo había salido bien, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lo menos que faltaba, ¿tú sabes qué? Era que le apareciera un muerto, como decimos nosotros en República Dominicana. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, una visión, no necesariamente el muerto de lo que nosotros pensamos aquí, pero era algo todavía más sobrenatural que lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron ellos? Pegaron el grito. ¡Ay! Ya te puedes imaginar, 12 hombres por lo menos gritando en el medio del mar, porque todos le veían y ¿qué? Y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, ¿qué? No temáis. Para Dios sacarnos de la rutina, Él tiene que asumir el rol del personal trainer de nosotros y prepararnos algo de ejercicio de acuerdo a nuestra necesidad y dejar que las cosas se compliquen en nuestra vida. Porque al nosotros estar tan acostumbrados al buen nivel de la vida,
a nuestra abundancia, a disponer de vehículos, de buenas viviendas, de buenos trabajos, de salud y de todo esto, nosotros damos por sentado todos estos beneficios que vienen como producto muchas veces de la oración, de la intercesión de los hermanos. Pero el Señor dice, yo le voy a cambiar el escenario para que ellos tengan un contacto conmigo. No es que operen para otros, sino que tengan un encuentro conmigo circunstancial. Ahora, déjenme decirle algo. Cuando ellos estaban, que horas van y horas vienen, y no avanzaban en el medio del mar, y era casi la amanecida, ¿en qué estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba él? En el monte. ¿Haciendo qué? En esos momentos de desesperación que tú vives y que el Señor necesita que tú los atravieses, tú no estás solo. ¿Y qué es lo que nosotros primero pensamos cuando se nos complica la vida? ¿Qué es lo primero que pensamos? El Señor nos abandonó y yo solo. ¿Y cómo yo voy a salir de esta situación, de esta enfermedad, de este lío económico, de esta dificultad, del trabajo, de esto, de tantas cosas que se presentan, que Dios las ordene en nuestra vida? Porque Él quiere, ¿tú sabes qué? Rompernos la inercia y afectar y desencajar la rutina. Y entiende que si tú le has venido siendo fiel al Señor, es muy posible que también hayas caído en la rutina y que esa situación tan extremas que estamos viviendo o que hemos vivido en la vida no fue algo que sucedió, no, el Señor la preparó y la organizó y te puso a ti en medio del problema, pero mientras tanto Él no te está viendo desde el monte. Míralo ahí como están fajados. Ay, mira, ellos que privan que son unos duros, mira cómo están dando gritos. No, ¿qué estaba haciendo el Señor? Orando por ellos. En medio de esa situación que tú estás viviendo, sea la que sea, debemos estar seguros que el Señor quiere ayudarnos a pasar de espectadores ¿a qué? A participantes para que conozcamos más su persona. ¿Y cómo nos afecta el desánimo? ¿Y qué te pasa, hermano? Mira, es que yo estoy desanimado porque es que todo me sale mal y esto y aquello. Mire, yo venía precisamente de consagrar mi vida al Señor y me había dedicado a un ministerio y estaba ayudando, pero las cosas me han cambiado tanto. El marido me dejó, la mujer me soltó, el hijo me cogió la calle, la droga, esto, todo ese tipo de cosas. Pero tú sabes por qué el Señor lo está haciendo, porque el Señor quiere que nosotros dejemos de ser meseros para otros y pasemos a comer directamente de Él, que es el pan de vida. ¿Y qué resulta? En medio de esa gran desesperación, nosotros lo que necesitamos es que el Señor suba a la barca con nosotros. Él le dijo a él, tened ánimo, yo soy, no temáis, pero la brisa sigue igualita. Sin embargo, y subió a ellos en la barca, ¿y qué hizo el viento? Se calmó así de repente. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora en ese momento, porque le estaba tocando a ellos, porque no era que ellos estaban repartiendo pan para los demás, no era donde ellos estaban viendo cómo el Señor resucitaba a otro, no era porque estaban viendo cuando el Señor cambiaba la vida de algún perdido. Ahora, cuando tú y yo somos los que estamos viviendo en carne propia el problema, estamos en capacidad de reconocer su poder, su gloria y maravillarnos y asombrarnos. ¿Cómo? En gran manera. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia?
de darle de comer a 5,000 personas, a 20,000 personas fácilmente, de 5 pancitos y 2 pescaditos, a lo que está pasando aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay algún milagro que requiera más poder que otro? No, realmente no, los milagros todos son igualitos. Algunos sí representan retos, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, que ¿qué le dijo María? Quitar la piedra. ¿Y qué le dijo ella? Señor, tiene 4 días ya, tú sabes. Y la pregunta es esta. ¿No es el mismo Señor? ¿No es el mismo Señor? Sí, pero es muy posible que ellos hayan estado trabajando para otros y que no tuvieran puesta su vista en el Señor. Entonces, cuando son ellos los que están viviendo el problema, ahora reconocen el poder de Dios de una manera diferente. Pero no fue el mismo Dios que alimentó a los 20,000. No fue el mismo que curó al endemoniado, que sanó a los ciegos, que resucitó a la hija de Lázaro, de Jairo, que tocó a la mujer que tocó el manto, del endemoniado gadareno. No fue el mismo que calmó la tempestad anteriormente. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo de problema eran ellos. Entonces, para tú y yo conocer al Señor de una manera diferente, independientemente de si tú le estás sirviendo y lo bien y lo grande y lo ocupado que lo hagas, el Señor tiene que mandarnos una cosita personalizada a nosotros. ¿Para qué? Para que nos olvidemos lo demás y nos veamos nosotros frente a Él. De manera que esa enfermedad, ese problema, esa crisis familiar, esa condición inexplicable, esa oposición que tú recibes en el trabajo o en el barrio o donde sea, todas esas situaciones adversas, el Señor lo que quiere es que nosotros lo miremos a Él para que nos maravillemos en cuanto a la respuesta y a la solución que Él habrá de dar y que nosotros lo conozcamos de una manera mejor. Porque mientras tanto va a suceder como con los documentales que nosotros vemos en la televisión. En la televisión no, que vemos en YouTube y en Netflix hoy en día. Que sí lo vemos y mira cómo esa gente, y no hay cosa que me sorprenda a mí, ay, perdón, qué fisno. No hay cosa que me sorprenda más a mí que ver cómo hay gente que en su sano juicio cogen una cobra real que llega fácilmente de aquí a allá y la... Digo, pues tipo tan loco. Pero yo lo estoy viendo en mi casa sentado, tranquilito. Eso sí que cualquier cosa que me tope, yo doy un brinco. No es lo mismo tú estar desde tu casa viendo esos fenómenos, bregando con esos animales, que a ti te echen en el foso de los leones, como pasó con Daniel. Y si así nosotros vemos, todos los siervos de Dios fueron fortalecidos por medio de la prueba y conocieron más al Señor. Y aquí es donde está, donde se une la boda de Caná con este pasaje. Míralo aquí. Porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos. No, porque mira, hay iglesias, congregaciones y hay creyentes que los lunes tienen el culto de dama, que va a la iglesia completa. Los martes es de caballero y va a la iglesia completa. Y los miércoles es culto de oración y va a la iglesia completa. El jueves, el asunto es que noche tras noche ellos tienen algo. Noche tras noche ellos están en el templo. Noche tras noche ellos están metidos en algo con relación al Señor. Pero pudiera ser que al igual que muchos de nosotros, que decimos Señor, Señor, que en tu nombre hicimos y
muchísimas otras ocupaciones, pero que nuestro corazón esté seco, que nuestro corazón esté endurecido. Y fíjense cómo adquiere un mejor entendimiento eso que el Señor dice en Apocalipsis, de que habían perdido el primer amor. Muchos de nosotros estamos altamente ocupados, pero lejos del Señor. Estamos siendo utilizados en cosas, en operaciones, en actividades, en intercesión, en servicio de gran magnitud, pero nosotros no estamos viendo al Señor. Cuidado si nosotros los que sin darnos cuenta hemos caído y hemos entrado a pertenecer a un sistema religioso llamado Iglesia Bautista Cristiana o como se llame, y no estamos siendo impactados en conocer mucho más al Señor. ¿Qué resulta? ¿Por qué fue necesario este sustico en el mar? ¿Por qué? Ahí lo dice el pasaje, ¿por qué? Porque ellos debieron reconocer cuando él alimentó a los 5,000 que él era el Hijo de Dios y el gran poder que él tenía. Pero como ellos no lo hicieron por cuanto estaban acostumbrados, entonces el Señor les preparó esta pruebita. Te la voy a poner fácil. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llevar al Señor con la dureza de nuestro corazón? Cuando tenemos un testimonio como este que dieron los Cho Rojas con el caso de Esteban, ¿qué decimos? Ah, sí, por eso era que él no estaba para morirse, ya iba a salir bien como quiera. No. ¿Qué debería eso producir en todos nosotros? ¿Qué debió producir eso en la iglesia? Cuando el niño dijo lo que dijo, ¿qué debió producir eso en nosotros? ¿Qué debió decir? ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que sí? ¿Qué decimos nosotros? Ya qué bien, qué bonita la historia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, como tú ni sientes ni padeces, vamos a ponerte una pruebita particular, personalizada, a la medida tuya. ¿Para qué? Para que entonces tú sí reacciones. Pudiéramos nosotros pasarnos la vida sirviéndole al Señor sin acercarnos al Señor. Pudiéramos nosotros pasarnos la vida siendo testigos de obras poderosas del Señor sin que esto nos maraville. Sí, es posible. Porque incluso ellos fueron testigos presenciales de las cosas de Dios, de las obras de Dios. Nosotros la estamos leyendo, pero ellos lo vieron. Ellos fueron los que participaron en la repartición de los panes y los peces. Pero su corazón estaba endurecido. El resultado de nosotros participar en alguna capacidad en la obra de Dios debería producir en nosotros un mayor conocimiento de Dios y un mayor compromiso y reacción en adoración al Señor. Entonces, a nosotros no estamos faltos de que nos evalúen en nuestro servicio. Nosotros lo que deberíamos es ser evaluados en cómo este servicio ha impactado para bien tu relación con el Señor y si tú eres un mejor adorador producto de este servicio. De hecho, si este tema no ha caído al vacío, para la próxima semana deberían los pastores tener que decir, señores, calma, que ya no tenemos más espacio donde ponerlo a trabajar. Pero si seguimos igualito,
olvídate, vamos a tener que seguirle rogando, e invitarlo, que llamando, que nos quedamos esperándote, todo eso, porque no estamos viendo la vinculación que hay entre el servicio y la adoración al Señor. Entonces, todo el que trabaja en cualquier capacidad se está ejercitando en cómo adorar al Señor. De hecho, ¿qué dice Romanos 12:2? Que este es nuestro culto racional cuando nosotros le estamos sirviendo. Hermanos, Dios te ha dado el privilegio de pertenecer a la congregación, de acercarte a la congregación. Te ha dado dones, te ha dado habilidades, te ha dado facultades, te ha dado tiempo, te ha dado disponibilidad, te ha dado tantas cosas, te ha dado un intelecto, tantas cosas. Y nosotros lo estamos utilizando simplemente para matar el tiempo. A veces jugando al convertido. Pero Dios, ¿qué es lo que le anda buscando? ¿Qué es lo que le anda buscando? ¿Qué le dijo él a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo él? ¿Que Dios anda buscando qué? Adoradores. ¿Cuál es la forma de nosotros conocer mejor al Señor? Mediante el servicio, mediante su obra de poder, mediante las maravillas que Él hace, nosotros producir, entrar en un estado de asombro constante. Y no es porque tú tengas que ser testigo de resurrección de muertos. No, aún de cosas pequeñas. Dios te da la oportunidad de tú participar en esta obra local con el propósito de que tú te ejercites y puedas ser testigos de las obras de poder de Él para producir en ti un mejor adorador. Oremos. Padre que estás en el cielo, en este momento venimos delante de ti, empezando por mí, confesando y reconociendo la gran dureza de corazón mía. De cómo tantas veces nosotros operamos en automático, sin que disfrutemos tu presencia, tu poder y tu persona. El objetivo tuyo al darnos estas oportunidades es que lleguemos a ser mejores adoradores tuyos, pero aparentemente muchos de nosotros llegamos por medio de la vía del dolor a reconocer tu gran poder y tu misericordia y tu grandeza y tu dignidad. Hablo ahora a la congregación. Posiblemente tú seas uno de los tantos que hemos caído en la rutina. ¿Quiénes reconocen delante del Señor que han estado viviendo vida de servicio rutinaria? Cuidado si llevas al Señor a un punto de que tenga que producir entornos complicados en tu vida para que tú logres verlo y hacerte manifiesto.